son muy pocos y están muy reducidos. Entonces, todos estos espacios que de repente nos dan a los médicos de empresa o a la gestión o a los que gestionamos la salud en el trabajo, pues son oro, ¿verdad? Porque sean muchas o poquitas personas, la verdad es oro para nosotros que podamos compartir esta información. Es tan importante porque no se habla de los temas. Entonces, como no se habla, se desconoce y ya hasta cuando llegan los problemas, pues es cuando nos buscan. Bueno, entonces voy a tratar de hacer que este pequeño momento que estemos compartiendo pues sea de lo más provechoso para todos. Y sobre todo, pues ya al final, si tenemos alguna duda, con todo gusto, pues les aclaro. Bueno, por ahí vamos a hablar, y ya entrando en tema, acerca del asesino silencioso de las empresas, que son las enfermedades de trabajo. ¿Por qué le puse el asesino silencioso? Todos hemos tenido el caso de algún familiar o algún conocido que estaba muy bien de salud y de un día para otro, ¡pum!, de repente le pegó alguna enfermedad o se complicó su estado de salud. En esta situación, por eso lo definí como el asesino silencioso, porque así como estamos en las empresas normal, nuestra producción ahí va, y poco a poco va creciendo nuestros ingresos, nuestros clientes. De un día para otro sí he tenido la experiencia de ver empresas que por el diagnóstico de una o varias enfermedades de trabajo llegan a quebrar. Es decir, ya no es sustentable las cuotas, ya no son sustentables los abogados por las demandas, y esto se hace como una bolita de arena, que se va haciendo cada vez más grande hasta que, ¿sabes qué? Tengo que cambiar mi registro patronal porque ya tengo hasta el tope la prima de riesgos del IMSS. ¿Sabes qué? Tengo que irme del país. Bueno, esto ya en una situación muy extrema, ¿va? Pero sí, he tenido muchos casos y el conocimiento de muchas empresas que así les llega a suceder. Entonces, el objetivo de esta plática pues es precisamente no recomendarles hacer eso, ¿verdad? Sino que sepan identificar y que sepan administrar y gestionar la salud de sus trabajadores para evitar que el día de mañana, no queremos, pero que de un día para otro, básicamente nuestra empresa cambie totalmente el ambiente, ¿verdad? Desde el ambiente psicosocial hasta el ambiente de los trabajadores. Entonces, bueno, vamos por ahí a entrar en tema. Bueno, ya por ahí, muchas gracias por la presentación. Y bueno, entrando de los tópicos que vamos a tener en esta plática, es número 1, los antecedentes de las enfermedades de trabajo en México, Aguascalientes y también les incluí en el mundo. En segundo lugar, vamos a ver por qué las enfermedades de trabajo afectan tanto a las empresas, además de lo que ya les mencioné, ¿verdad? Que de un día para otro puede cambiar la dinámica. Y por último, cómo se previenen las enfermedades de trabajo, que creo que yo es el meollo del asunto, ¿verdad? Porque la mayoría de ustedes han venido aquí a la plática. Ya como un bonus, casos de invalidez y accidentes de trabajo que podemos plantear y manejar en la sección de preguntas y respuestas. Bueno, entrando en tema, por ahí tenemos que saber el contexto de las enfermedades de trabajo, los patrones. Cuando les hablan de enfermedades de trabajo, pues yo creo que les pasa lo mismo que cuando a un médico, por ejemplo, le empiezan a hablar de finanzas. Cuando, por ejemplo, a alguien que maneja una empresa de cierto giro, llega un licenciado en matemáticas y le empieza a hablar de términos matemáticos, ¿verdad? Pues básicamente no entendemos nada. Entonces estamos como en esta imagen. La médico de la empresa le está intentando explicar al gerente general de una empresa, pues a lo que ella es más importante. Pues para un médico lo más importante es la salud de las personas, ¿verdad? En este caso, más específicamente, los médicos de empresa pues se enfocan en la salud de los trabajadores. Entonces quizá le está hablando de las diluciones de medicamento y que pueden causar aumento en ciertas hormonas hepáticas, y entonces pues básicamente cuando uno nos habla en un término que no sabemos, pues es como si nos hablaran en otro idioma, ¿verdad? Desconocemos totalmente esta situación. Y para el patrón, cuando el patrón le empieza a decir o hablar al médico acerca de finanzas, cuando le empieza a hablar acerca del proceso productivo, cuando le empieza a hablar acerca del marketing, etcétera, de la empresa, pues igual el médico pues no sabe de lo que le está hablando, ¿verdad?
Entonces yo creo que sobre todo también esto es para hacer conciencia de que tanto médicos como empleadores debemos de trabajar en ese equipo, ¿verdad? Porque si no, nada de esto de la salud de los trabajadores va a funcionar. Así como los médicos tienen la obligación de educarse en finanzas, educarse en cuestiones que él tiene que buscar cómo encontrar la salud de los trabajadores, bueno, así los patrones deben de educarse poco a poco en cuestiones médicas que son relevantes, no saber diagnosticar, no saber hacer ciertos estudios o analizar ciertos exámenes, pero sí saber de qué le está hablando un poco el médico. Entonces ahí es cuando desde la línea de mando hasta los mandos más abajo de una empresa se permea esta cultura de salud. Entonces ese es el punto valioso, que para que una empresa funcione y la salud de sus trabajadores, que son el músculo de la empresa, esté correcta, pues se deben de involucrar desde los mandos altos, mandos medios y mandos bajos. Es decir, el médico de la empresa solo no puede, así como tampoco el gerente o la dirección en una empresa no puede sola. Bueno, y esta imagen pues va dirigida para todos los que son patrones, así como un patrón tienen hijos, esposa, papás, mamás, y de todos ellos cuida de una manera muy personalizada, muy especial, y sabe cómo está la salud de mi hijo el más chiquito, sabe cómo está la salud de sus papás. Bueno, también al ser patrones pues debemos de conocer así cada uno de los aspectos de nuestra empresa, ¿verdad? Así como sabemos de los procesos de nuestras ventas, por ejemplo, de los análisis clínicos, como sabemos acerca de ciertas cuestiones de marketing, de finanzas, como sabemos o somos expertos en ciertas áreas de las ventas y la productividad, también el patrón tiene la obligación de saber desde cuestiones de seguridad, de los reportes de finanzas, de las cuestiones de la salud de sus trabajadores y hasta a veces cuestiones que un patrón nunca se imaginó que iba a manejar, ¿verdad? Por ejemplo, pues no sé, debe saber también que se deben de colocar extintores a 1.50 metros en mi edificio, porque si no va a venir Secretaría del Trabajo o, por ejemplo, Protección Civil y me va a cancelar si no tengo eso. Entonces, sí, al patrón le toca, como cuando es los festejos de la Virgen, le toca hacer el pozole, los tamales, repartir el atole, traer la piñata. Al patrón le toca todo, pero el punto es de que sepan, y con esta plática trato de ver eso, sepan qué preguntarle y cómo guiar a su servicio médico o viceversa. Si son médicos o del área de la salud, pues sepan cómo orientar esto. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar en tema. Ya nos vamos a poner un poco más técnicos. Vamos a empezar con la definición de qué son las enfermedades de trabajo. Es decir, pues vamos a hablar de ello para que sepan específicamente de qué estamos hablando. Esto viene definido en la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 475 nos define enfermedad de trabajo, que es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Bueno, se ve una definición larga porque esta la hicieron no médicos, sino la hicieron abogados y está basada en términos legales, ¿verdad? Básicamente le subrayé lo más importante, que es estado patológico, que básicamente definimos como una enfermedad, que una enfermedad pues es cuando se alteran las funciones normales del cuerpo. Entonces es una enfermedad que es producida por el medio ambiente de trabajo o por las causas y efectos que nos producen en el trabajo, agentes y factores de riesgo. Entonces, si yo, Juan Pérez, diario voy a mi trabajo y escucho ruido todos los días, o si diariamente yo, Laura, estoy todo el día sentada en mi silla y esto lo hago 8 horas al día y estas actividades me conllevan más del 50% de mis actividades laborales, si estoy expuesta a un medio ambiente de trabajo o a una acción continuada que al paso de los días, meses, años, si todos estamos expuestos a eso, pues nos va a causar una enfermedad. Llámese dolores de espalda como las lumbalgias, llámese hipoacusias por pérdida auditiva. Entonces, esta acción continuada es precisamente la que nos va a definir la enfermedad de trabajo, a diferencia de un accidente, que un accidente es, estoy bien como trabajador y de repente me caigo,
De repente estoy haciendo bien mi trabajo y sufro una compresión de mi mano, que es la más frecuentemente afectada. Entonces, el accidente es algo repentino, pero deben saber que las enfermedades de trabajo es algo continuado, que día tras día nos exponemos. Y a este artículo 475 se le agrega este anexo, que es que nada más y nada menos que el patrón es el responsable de la seguridad, higiene y la prevención de los riesgos de trabajo, conociéndose riesgos de trabajo como una enfermedad de trabajo. Entonces, también el patrón es responsable de que toda la normatividad de seguridad y salud en el trabajo pues sea implementada. Entonces, siempre que pasa algo adentro de la empresa, el culpable, o bueno, no el culpable, el responsable va a ser el patrón. Entonces, de eso no tenemos vuelta de hoja, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el otro ejemplo que les iba a poner es como cuando yo tomo una pastilla diariamente, por ejemplo, de aspirina. Si todos los días me la tomo durante 10 años, pues al último me va a salir una úlcera gástrica, ¿verdad? Entonces, vean algo así como por similitud. Si en mi trabajo hago una actividad todos los días, tarde que temprano, si no hago algo para prevenirlo, pues tarde que temprano me va a pasar eso. O sea, es cuestión de tiempo que llegue a presentarse la enfermedad de trabajo. Y por ahí vamos a hablar acerca de las estadísticas a nivel internacional, nacional y por último en nuestro querido estado de Aguascalientes. Empezando por la Organización Internacional del Trabajo, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Ellos nos marcan que año tras año 3 millones de personas mueren por accidentes o enfermedades de trabajo. Pero uno pensaría, pues yo creo que se muere más gente porque se caen, ¿no? Porque están en alguna construcción, se caen, mueren, porque chocan, porque son operadores de alguna maquinaria móvil. Pero como podemos ver, de las 3 millones de muertes, 330,000 son por accidentes. Y ahí es cuando cambia completamente. Entonces la mayoría de las muertes en los trabajos no son por accidentes. O sea, no es el grueso de las muertes o fallecimientos, sino que nada más 2.6 millones de las total de 3 millones son por enfermedades de trabajo. Entonces ahí ya nos cambia el chip, ¿verdad? Ya decimos, caray, pues ya no me cuadra, porque yo pensé que la mayoría de las personas se morían por accidentes. Pero no, nos dicen la Organización Internacional de Trabajo que es por enfermedades. ¿Y cuáles son esas enfermedades que me causan esas muertes? La misma Organización Internacional del Trabajo me dice que el 75% de esos 2.6 millones son debidas a estas 3 enfermedades: circulatorias, cánceres y problemas respiratorios. El más alto grado de muertes es por enfermedades circulatorias, llámense cardiopatías, o sea, problemas del corazón, y accidentes cerebrovasculares, las famosas embolias, ¿verdad? Que luego la gente conoce como eventos vasculares cerebrales. Entonces, son trabajadores que debido a sus actividades laborales, más lo que ya traen de sus genes, que traen de sus hábitos alimenticios, etcétera, son debidas a, o más bien producen enfermedades cardiovasculares. Y en otra de las enfermedades más frecuentes es las neoplasias malignas, o sea, los cánceres de trabajo. Para dentro de 10 o 20 años, una de cada 4 personas va a tener cáncer. Entonces, si ya lo llevamos al área del trabajo, ya ven que ahorita todo causa cáncer. Bueno, pero hay cosas en el trabajo que sí están demostrados como cancerígenos, pero efectivamente en un futuro la mayoría de las patologías ya van a ser orientadas hacia el cáncer, y sobre todo a los cánceres de trabajo, sobre todo aquellas agentes químicos o algo que no se imaginan. Pues yo diré, no, pues yo manejo una industria que son de transporte, pues mi trabajador no se expone a sustancias químicas, pero desde el 2012 la Agencia de la Investigación contra el Cáncer dice que los humos de diésel, o sea, de los camiones de diésel, producen cáncer. O sea, entonces yo diría, no, pues no los tengo expuestos a cáncer, pero ya que existe evidencia nueva, encontramos que efectivamente los humos de diésel producen cáncer. Entonces ahí ya vemos que cambió la exposición, ¿verdad? Tenemos que investigar también eso.
qué agentes los expongo que les puede causar cáncer. Y por último, las enfermedades respiratorias más asociadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y al asma, que son prácticamente pues enfermedades del pulmón producidas por agentes químicos, ¿verdad? Polvos o polvos orgánicos, sobre todo por ejemplo aquellos que manejan algodones, cantera o talcos que son muy finos o polvos muy finos son los que llegan a producir esto, y sobre todo también trabajadores de minas, ¿verdad? Entonces estos tres se llevan el premio como los mayores productores de muertes por enfermedades de trabajo. ¿Y a qué le achaca la Organización Internacional del Trabajo estas muertes? Primero, dice que las jornadas laborales prolongadas. Ayer precisamente me tocó ver trabajadores de una empresa que empiezan 6:30 y fueron a hacerse su examen porque no habían acabado a las 8 de la noche. Entonces me dijeron, mañana a las 6:30 tenemos que estar de vuelta. Y ahí pues vemos que sí, a veces uno como patrón de una empresa pues da el máximo, ¿verdad? O pide que los trabajadores den el máximo, pero haciendo un símil, y ahorita vamos a ver cuánto nos cuestan esas enfermedades de trabajo, pues realmente vale la pena llevar tanto al extremo para que dentro de 10 años ya me surja alguna enfermedad que ya no me permita disfrutar de la vida. Entonces por ahí es algo que nos pone a pensar. Nada más, las jornadas prolongadas de más de 55 horas por semana causan 745,000 muertes al año. Y en segundo lugar tenemos la exposición a gases y humos y partículas, más de 450,000 muertes. Y por último, lo que ya comentamos de los accidentes de trabajo, 363,000. Entonces, ojo con esto. Y estaba platicando con uno de los doctores que efectivamente ahorita las jornadas prolongadas, los factores de riesgo psicosociales son los que van en aumento. Y bueno, eso es a nivel mundial, ¿verdad? Y vamos a aterrizar a México. Esta estadística es del INEGI, que periódicamente o trimestralmente saca estadísticas, y vemos que la población laboralmente activa en México la valora en 60 millones. Más o menos, México tiene una población de 130 millones que va creciendo poco a poco. Entonces la tasa de participación económica es del 59%, la población ocupada 59 millones, desempleo 2.5%, pero algo que llama la atención es la informalidad, que hasta el 54% de nuestros trabajadores trabajan en el sector informal, ¿verdad? Entonces, de esos 60 millones, pues prácticamente la mitad son informales y no tienen una seguridad, no tienen ninguna de estas cuestiones. Bueno, en cambio, el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que de la pequeña población que ellos tienen de trabajadores, es decir, 22 millones de trabajadores laboralmente activos, si comparamos los 60 millones, entonces el IMSS tiene más o menos un tercio de nuestra población laboralmente activa, ¿verdad? Afiliados, son los que por ley o por obligación deben de estar afiliados y están afiliados. Y tenemos 1 millón de patrones registrados. Esto es cifras generales para que sepan. Bueno, ya para llegar a la cuestión de la presentación, tenemos que de los 22 millones de trabajadores, tenemos durante el año 2024 16,880 enfermedades de trabajo calificadas, o sea, de las que sí sabemos, que Secretaría del Trabajo sabe y que el IMSS sabe, porque esta estadística se pasa a ellos. Entonces, aquí nos maneja una tasa, pero en realidad la tasa es de 0.7, o sea, de los 22 millones, nada más 16 se les hizo la calificación de las enfermedades de trabajo. Y ustedes dicen, no, pues es mucho. A mí como patrón se me haría mucho. Pero si nos vamos a la Organización Internacional del Trabajo y a países como, por ejemplo, Finlandia, Noruega, la tasa que ellos manejan es del 5%. O sea, de cada 100 trabajadores, ellos ya tienen identificados que el 5% de esos 100, o 5, tienen enfermedades de trabajo. Entonces, en realidad hay un subregistro de las enfermedades de trabajo y muchos trabajadores se fallecen o llegan a pasar a otra empresa o son despedidos sin saber que tienen una enfermedad de trabajo. Quizá como empleadores esta cifra no nos gusta, pero sí tenemos que ver el lado de parte de los trabajadores. Y bueno, ya por último, aterrizando por fin en nuestro querido estado, vemos que Aguascalientes, de más o menos 1,400,000 habitantes que tiene, 325,927 sí tienen seguro social, o sea, hasta 2 de alta.
Y de esos casos para 2024, nada más a 405 se les calificó enfermedad de trabajo. Me van a decir, oye doctor, pues esta plática entonces no nos sirve porque pues mi empresa pues es chiquita, a mí nunca me va a llegar una enfermedad de trabajo. No tiene caso que nos esté hablando de esto porque es tan mínimo que no representa ningún efecto para mi empresa. Pero ahí les contestaría con esta gráfica. Este es el registro que lleva el Seguro Social año con año desde 2020 hasta 2024, que es el último memoria estadística que tenemos. Y nos maneja el número y el porcentaje de enfermedades de trabajo calificadas. Les puse abajito el COVID para que vean el desarrollo del COVID desde 2020, que fue cuando se diagnosticó como enfermedad de trabajo en mayor cantidad, 109,287, y como año tras año, ya en el 2021 va bajando, hasta que en 2024 solamente se diagnosticaron 251 enfermos por COVID. Y si les aseguro que este 2025 pues van a ser muchos menos, ¿verdad? Espero yo que sean incluso menos de la mitad. Entonces de 209 bajó hasta 251. Si se fijan, este fue un boom. Entonces fue cuando se empezaron a diagnosticar la mayor parte de enfermedades de trabajo. Y aquí las cifras pues parece que van a la baja, pero si vemos los diagnósticos de enfermedades de trabajo, empezando por este que es dorsopatías, que son los problemas de la columna. En el 2020 se diagnosticaron 1,670, luego 1,800, 2,800, 2,800 y 2,900. Es decir, cada vez vamos más para arriba. Ahorita les puedo dar una idea de por qué. Las hipoacusias variaban mucho, desde 1,100, 1,800, 2,000 y luego bajaron a 1,600. Esto es básicamente porque en ciertas ciudades mineras despiden trabajadores en grandes cantidades, entonces aumenta mucho, varía mucho, ¿verdad? Pero bueno, si se fijan, al último de 1,153, pues básicamente ya vamos en 2,000. Y esto va haciendo lo mismo. Ahorita estaba escuchando a una compañera que dijo del hombro. Bueno, el hombro estaba en 500, 700, 1,200, 1,400 y 1,500. Es decir, las lesiones de hombro, a pesar de que quizá no están en el primer lugar, son las que más dejan secuelas, porque el hombro es una articulación muy sensible. Entonces el hombro, una vez que se lesiona, es muy difícil que vuelva a retornar a su capacidad normal. Entonces sí es muy baja, pero es la que más nos deja secuelas. Bueno, y ahora sí, en 2024, esto es el top 20 de las enfermedades de trabajo diagnosticadas. Y les hice un resumen por ahí de Pareto, ¿verdad? Del 80-20. Todas estas que les marqué en amarillo son las más prevalentes. En Aguascalientes, la enfermedad de trabajo más diagnosticada son las enfermedades de dorsopatías, o sea, los problemas de la columna lumbar o de la espalda. En segundo lugar, hombro. Ahora sí que el hombro va para arriba y es muy susceptible de secuelas. Síndrome de túnel carpiano, la famosa enfermedad que se produce por la lesión del nervio mediano. Sí. Perdón, ¿tienen algún dato de en qué sectores son recurrentes, o sea, aplican esas enfermedades? O sea, minero, construcción, Sí, la memoria estadística no llega a hacer una identificación específica de los sectores operativos o de sectores productivos, que es a lo que se refiere usted. Sin embargo, sí, realizando por ahí un análisis más minucioso, sí se puede llegar a saber cuáles son las empresas o los giros que más frecuentemente producen este tipo de enfermedades. Precisamente a la diapositiva que sigue ya les voy a poner cuáles son los factores. Entonces, sabiendo qué factores de riesgo hay en mi empresa, pues ya sé qué lesiones se van a causar. Por ejemplo, pues una persona que está en oficina sentada la mayor parte de su turno, es muy poco probable que llegue a tener alguna lesión del hombro. ¿Por qué? Porque pues está en su posición ergonómica, ¿verdad? Pero en cambio un albañil que carga sacos de cemento, ahí sí lo más probable es de que se me lesione. Entonces, generalmente los sectores manufactureras o que realizan manejos manuales de carga son los que más frecuentemente presentan lesiones ergonómicas. Y ahí está dando en el clavo de la siguiente diapositiva. En cuarto lugar, tenosinovitis de Kerbein, que es una lesión igual tendinosa.
sinovitis, tenosinovitis, todas tienen que ver con lesiones de los tendones o vainas tendinosas o músculos, dermatitis de contacto, otras entesopatías que también son lesiones tendinosas, epicondilitis, que es precisamente la lesión cuando hago mucho el movimiento de pronosupinación, que es para adentro y para afuera, todo el día, como por ejemplo pintores, COVID ya muy en la baja, enfermedades de los ojos y artrosis. Estas son el 80% de todas las enfermedades de trabajo. Entonces, si vamos a tener alguna enfermedad en nuestra empresa, probablemente sea de este ramo. Y aquí es donde llegamos a lo que nos comenta el compañero, los factores de riesgo ergonómicos, que son esfuerzos, sobreesfuerzos, repetición, hacer muchas veces la actividad, y las posturas prolongadas o forzadas son las que se llevan la corona, pero no esta corona, sino la corona del premio de las enfermedades de trabajo más prevalentes. Entonces, nada más de esos factores mecánicos o ergonómicos son el 68% de lo que se califica aquí en el Estado. Ya estamos en el Estado y es lo que se le está cargando a las empresas. Después, agentes químicos, físicos, inhalables, biológicos y psicosociales, que poco a poco van aumentando. En el 2024 creo que se diagnosticaron 1 o 2 enfermedades psicosociales, pero también van a la alza. Entonces, si en su empresa tienen a sus personas haciendo cargas, esfuerzos mayores a los permitidos en las normas, si los ponen a hacer actividades repetitivas todo el día sin pausas, y si están todo el día sentados sin moverse o en una postura fija, tengan por seguro que dentro de 5 o 10 años van a aparecer lamentablemente aquí. No es para asustarlos. Bueno, sí. Esta diapositiva sí es para asustarlos. Entonces, ¿por qué las enfermedades pueden llevar a la quiebra a una empresa? Ahorita les voy a dar una estadística del cálculo de cuánto me cuesta una enfermedad de trabajo, solo a los pagos al IMSS. Primero, por los altos costos y compensaciones, de que, ¿sabes qué, trabajador? No te preocupes, yo te llevo a un médico particular, lo ve el trauma, le dice, esta cirugía te va a costar en el hombro 80,000 pesos, se complica, se interna y lleva a una estancia hospitalaria, y al último la cuenta es tan grande que ya el patrón de repente dice, no, ¿sabes qué? Mejor recíbete al seguro, porque es muy caro atender todo por el particular, ¿verdad? Y ahora los seguros de gastos médicos mayores con el COVID pues estaban a cierto precio, pero luego ya aumentaron bastante. Entonces ya los que han cotizado seguros de gastos médicos ya están por los cielos. Y las indemnizaciones, o sobre todo las indemnizaciones que hay que pagar, si esto ya si el trabajador fue a la Profedet y ya metió abogado, etcétera, pues ya va a llegar al último a un acuerdo con el patrón y le va a dar una indemnización. Entonces esto sale carísimo. Eso es el dicho que dice que sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? A veces, por no cambiar alguna cuestión en su trabajo, por ejemplo una cubeta que cuestan 2,000, 3,000 pesos, de esas cubetitas con ruedas, a veces tengo que estar pagando 300,000 pesos de indemnización. Entonces es lo que les quiero hacer ver, que a veces sale, o más bien casi siempre sale más barato esto. Bueno, las demandas legales y sanciones, y sobre todo es estar yendo a audiencias, estar con el pendiente del trabajador, y son trabajadores que generalmente pues vamos a tener ahí y hasta ni nos van a dejar dormir, ¿verdad? La pérdida de la productividad. A mí se me hace esto de lo más importante, porque esto se lo pregunté al ChatGPT, es la reducción de la fuerza laboral. Inmediatamente que se me lesiona, pues ya, incapacidad. Entonces tengo que suplirlo con alguien que vaya, ¿verdad? Entonces eso me cuesta, ya que esa persona quizá era la que sabía moverle o administraba el personal, entonces tengo que sustituirla y mi personal se me desorganiza. Entonces ese conocimiento técnico y esa experiencia pues la voy a perder en lo que me lo operan, en lo que me lo dan de alta. Y este costo de reemplazo, de capacitación, de comprarle uniformes, quizá igual, aparte de la cubeta, pues todavía, y de la demanda y de la indemnización, pues tengo que pagar todo esto, que no lo tengo contabilizado. El deterioro en el ambiente laboral. Si doña Juanita se lastimó, pues obviamente no se va a quedar callada, ¿va? Le va a decir a su comadre, y ya su comadre le va a decir a otra compañera que tiene el trabajo, le va a decir, ¿sabes qué? Pues a mí me detectaron una enfermedad de trabajo. Y la comadre, caray, pero pues ¿por qué a mí no? Si a ti sí, y yo tengo más tiempo que tú. Entonces van al seguro
o van con un abogado y meten este tipo de accidentes. Entonces es una bolita de nieve, como les había dicho. Además de que ya todos los trabajadores pues quizá empiezan a rotar, hoy sabes que mejor me salgo porque no me gusta estar en esa empresa, etc. Esta es bien importante. Pérdida de la reputación. Pues ya, me calificaron una enfermedad de trabajo, voy a cambiar de razón social, pero los clientes, ¿qué van a decir, verdad? O sea, ay, ¿por qué cambiaste de razón social? O sea, ese deterioro en la imagen pública de las empresas luego empieza a ser evidente, ¿verdad? Y pues si algún cliente o algún proveedor les va a preguntar, oye, ¿qué pasó? Entonces, pues bueno, ahí sí va deteriorando el ambiente. Digo que hay empresas que hasta han cambiado de razón social. Y por último, interrupción de operaciones, cierre, paros, producción. Esto ya en empresas grandes, por ejemplo, algunas de las armadoras. Y el pan de todos los días. Igual, la misma doña Chonita, pues ya puso su caso en el Facebook. Entonces, por ahí hay una página de la empresa y, bueno, espero no les haya pasado, pero ya, se meten a la página de Facebook de la empresa y le ponen, en esta empresa me pasó esto, o cosas peores. Entonces, el deterioro de la imagen es muy fácil de perder. Entonces, ahora sí que cualquier enfermedad de trabajo puede llevar de un día para otro a que desde medios, ahora sí que pueden salir hasta con José Luis Morales, ya que les da entrevista a todo el mundo, ahora sí que sí, puede pasar que de un día para otro la imagen cambie. Entonces ya con las redes sociales toman fotos, toman videos, hacen su presentación de los casos y pues por ahí ya están expuestos a la tribuna libre, ¿verdad? La empresa. Y bueno, aquí es donde vamos a darles el ejemplo de cuánto me cuesta más, además de todo lo que hemos mencionado, una enfermedad de trabajo. Esta es la fórmula que cada año los patrones, cuando es febrero, deben de presentar el cálculo de la prima de riesgo. Ahí vemos todos los factores que implican, desde los salarios cotizados, el número de accidentes o incapacidades permanentes. Entonces, esta es la fórmula desglosada, que vemos los días subsidiados por incapacidades temporales, cuántas incapacidades le dieron a mi trabajador, la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, o sea, las secuelas que me dejaron los accidentes o enfermedades de funciones, lo calculamos en 0, promedio de trabajadores, valor de la constante de 28 años, que es lo que se espera que un trabajador labore, la factor de prima, esta es una constante, y la prima mínima. Y le dije a la inteligencia artificial, ojo, esto, bueno, y aquí hay contadores, puede ser susceptible a que sí tenga errores, pero el objetivo es de que vean a qué tanto me puede caer el pago de una enfermedad de trabajo y a qué tanto me puede aumentar mi prima del seguro social. Le dije, hazme este cálculo con una empresa que no tiene enfermedades de trabajo ni secuelas, y hazme una con una empresa que tuvo al 100% o que se le accidentó un trabajador de tal manera que llegó al 100% de las incapacidades permanentes. Y este es el resultado. Me hizo para la primera empresa que no tuvo incapacidades permanentes 50 trabajadores, sacó el cálculo de la prima, el salario base cotizado está muy alto y también el salario total mensual, y me dijo, al IMSS más o menos por únicamente el concepto de riesgos de trabajo pagas 8,000, pero en este otro caso hasta incluso con menos trabajadores, este es el monto del pago mensual por riesgo de trabajo. O sea, por eso las empresas quiebran, porque un riesgo de trabajo realmente les lleva al límite de sus finanzas. Y yo sé que quizá este cálculo tenga un error, por eso los invito a que vayan con sus contadores, para que vean cuánto están pagando por el concepto de prima de riesgo. Okay. Entonces ahora sí ya como que uno dice, caray, pues quizá el pagar o el hacer mejoras en mis puestos de trabajo pues ya no se ve tan caro, porque quizá sale más barato hacer estas mejoras. Y ahora sí, ¿cómo se previenen? Y en este es el punto donde ya vamos a finalizar la plática. En el año 2008 más o menos, Pemex le dijo a unos ex empleados de DuPont, DuPont es una empresa que es el líder mundial en seguridad, que necesitaba un programa para que sus trabajadores ya no se accidentaran ni tuvieran enfermedades, y les dio carta abierta. Entonces les dio $1 millón de aquellos millones de dólares del 2008, ¿verdad? Entonces era bastante dinero. Y la empresa estaba tan desesperada porque su número de riesgos de trabajo estaba tan alto que estaban poniendo en peligro, al igual que ahorita, sus finanzas.
Entonces, esta empresa, conocida por su seguridad, pues por sus trajes Tyvek, que son los que utilizaron en la pandemia de COVID, y por el teflón, le dijo, pues sí, yo tengo unos expertos, te los voy a mandar, nada más que me pagas. E implantaron este sistema. Y voy a hacerle un comercial ahí de 1 minuto a esta empresa. Si uno entra a esta empresa, porque me ha tocado entrar, tiene que hacer un curso de 7 días para pasar un examen. Ya si no lo pasas no te dejan entrar, aunque seas gerente de otra empresa. Y tienes 3 vidas en esa empresa. Cuando entras, si traes tu pluma y vas caminando en la empresa, te quitan una vida, porque esa es una falta o un riesgo a la seguridad, porque si te llegas a caer y tienes esa pluma en la mano, pues puede ser un objeto punzocortante. Otra vida la puedes perder cuando vas subiendo las escaleras dentro de la empresa. Si no traes tu calzado de seguridad, y aparte que vayas tomando el pasamanos, más bien, si no traes o si no usas el pasamanos, es una vida menos. Y otra vida la pierdes cuando no traes tu equipo de seguridad, no traes tu casco, tus botas. Entonces ellos llevan tan al extremo que si pierdes estas 3 vidas ya te corren. Y dice, o le habla el jefe del área, oye, yo soy el inspector de Juan Pérez y él es muy bueno, ¿por qué me lo corres? No, pues perdió sus 3 vidas. No me lo corras. También a él lo corren. O sea, al jefe lo corren por estar solapando las condiciones inseguras. Y las 3 vidas se pierden inmediatamente si no trae uno el cinturón de seguridad dentro de la empresa. O sea, ese es inmediato el despido. Entonces, es tan extremo que se lleva a esos lugares, pero ahí nos ponen a pensar qué tan importante es la seguridad y la salud, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dijo Pemex, pues te compro el sistema, y hay un lema de los principios de este sistema que dice que todos los accidentes y lesiones se pueden prevenir. Entonces, las enfermedades de trabajo se pueden prevenir. Sí. ¿Cómo? Identificando primero en mi empresa cuáles son los factores o agentes que tengo dentro de ella, ¿verdad? Es lo que dijo el compañero. ¿Cuáles son los ramos que más me producen ciertas enfermedades? Pues va a depender qué haces dentro de la empresa. Y nos vamos a ubicar en los últimos. Bueno, si en mi empresa tengo ruido, pues tengo que hacer la prevención de ruidos. Igual agentes químicos o polvos, la prevención de las vías respiratorias. Biológicos, como en los hospitales, pues equipo de protección personal, lavado de manos. Pero los que generalmente vamos a tener aquí es factores de riesgo psicosociales y los factores de riesgo ergonómico. Y vamos a poner un ejemplo de prevención de los factores de riesgo ergonómico. Y todo empieza con que si en mi empresa están todo el día sentados, posturas prolongadas, movimientos repetitivos o cargas sobre esfuerzos, pues debo de implementar un sistema de prevención. Todo empieza con la anticipación y anticipación e identificación. Primero, si sé que ya van a cargar cosas, al momento de que estoy haciendo el examen de ingreso de mi trabajador a la empresa, pues tengo que hacerle un examen de ingreso para detectar posibles lesiones musculoesqueléticas. Es decir, no voy a poner a cargar a alguien que ya viene lesionado de la columna, ¿verdad? Tengo que hacer ese filtro, es decir, tengo que adaptar mi trabajo al puesto y el puesto al trabajador. Eso es lo que hacemos básicamente en la medicina del trabajo. Entonces, si es diabético, hipertenso, y lo pongo en un trabajo nocturno, pues se me va a descompensar. Entonces, debo de saber que si el puesto al que voy a poner a mis trabajadores debe de tener un filtro, y yo debo saber que debo de también primero buscar la salud de los mismos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho ojo con los trabajadores que contratamos, por lo menos que hacer un examen médico de ingreso y periódico. Si ya sé que carga cosas, bueno, estarle vigilando la columna. Inmediatamente después de eso hay que implementar la normatividad. Hay normativa como la 036 que nos habla acerca de cargas y sobreesfuerzos. Hay que ver los puestos y sobre todo, si ya sé, por ejemplo en algunas empresas están todo el día sentados, pues hay que poner pausas para la salud, cada hora, cada 2 horas, que se paren 5, 10 minutos, que hagan caminata y que por ahí hagan los movimientos para evitar que estén todo el momento sentados. O si ya sé que de repente antes llegan de su casa y se ponen a hacer luego el trabajo, por lo menos ponerle las maniobras de estiramientos o un calentamiento, ¿verdad? Para que no de un momento para otro se me lesionen. Es decir, que esas articulaciones se lubriquen.
Y algo que tenemos de lado, hay que promover sobre todo la alimentación saludable, y las actividades físicas dentro de nuestra empresa. Si es un diabético y en la empresa pues tengo máquinas expendedoras de dulces, etcétera, pues yo solito le estoy poniendo la soga al cuello, ¿verdad? Entonces, siempre asesorarnos también de los expertos en salud. Y en la medicina nada lo sabemos todos, por eso también nos apoyamos de psicólogos para que lleven todos estos casos de riesgos psicosociales. Entonces, ese fue un ejemplo. Así como cuando nuestro niño se enferma, pues lo llevamos al pediatra. Ya aquí en Aguascalientes va a egresar la primera generación de medicina del trabajo. Antes no había médicos del trabajo, quizá por eso el número de enfermedades de trabajo eran poquitas, pero ahorita prepárense porque ya viene una generación de médicos que sí está un poco más preparada y que van a buscar intencionadamente esto. Pero esos médicos, así como los doctores que están aquí, que son residentes, y el médico, ya los pueden asesorar para saber cómo prevenir estas enfermedades. La moraleja es las empresas pues sí deben de buscar siempre a alguien que les dé esa asesoría, o médicos como el doctor Mejía, que ya tienen bastante experiencia en este tipo de casos, y empresas que saben manejar muy bien estos temas. Y bueno, eso básicamente es la plática. Dejé lo de casos de invalidez y accidentes para preguntas y respuestas, pero como un gancho para que si me vuelven a invitar, pues bueno, hablamos de estos temas de invalidez y accidentes laborales. Y no sé si tengan alguna pregunta. Yo, doctor, mencionabas hace un momentito la conveniencia de hacer exámenes médicos de ingreso, pero luego también está la parte ahorita muy en boga de la no discriminación por condiciones médicas. ¿Cómo lo hacemos? Eso es muy buena pregunta. Recuerda el artículo 475 que dice que el patrón es responsable de la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, si ya sé que en mi empresa tengo trabajadores que van a hacer cargas, esfuerzos, si tengo trabajadores que van a estar expuestos al sol, etcétera, pues yo como patrón, al momento de hacer mi examen de ingreso y detectar que ese trabajador ya tiene predisposición para lesiones musculoesqueléticas, o que tiene predisposición para tener cánceres de piel, por ejemplo, si están todo el día en el sol, yo al momento de emitir, o el médico emitir el diagnóstico, ese no es una discriminación, es en cambio proteger al trabajador de la exposición y probable agravamiento. Ahí lo grave es lo contrario. Entró fulano, pues sabe, 2 pies, 2 manos, 2 ojos, entra. Y al cabo de los años desarrolla un cáncer, por ejemplo, o un problema de su columna. Ay, es que yo no le hice examen y sí venía lesionada su columna. Ahí es lo grave. O sea, lo grave no es no dar la aptitud en un médico para que realice su actividad. Lo grave es no realizarla, es yo dejar pasar, porque yo, patrón, soy responsable de la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces, más bien lo grave es no detectar y no cuidar la salud de mis trabajadores. ¿Y hay alguien que realmente cumpla la NOM 036? Que, por ejemplo, dice que los hombres, creo, pueden cargar máximo 25 kilos. Aquí en Aguascalientes. Sí. Un saco de cemento pesa 50. Sí. Esa es una pregunta muy importante, porque el mismo ambiente o las mismas cementeras pues ya de sacos de 25 kilos pues pasaron a 50, e incluso los trabajadores, para no dar 2 vueltas, pues dicen pues me llevo los 2 de 25 para no andar dando vueltas. Entonces aquí en Aguascalientes la mayoría de los patrones, sí, el cliente que los está contratando es un cliente extranjero, donde a fuerza tienen que respetar la seguridad y la salud, y tienen supervisores de las empresas extranjeras. Sí hay empresas, sobre todo estas empresas que vienen de, por ejemplo, la Continental y todo eso, ellos sí, por normatividad y por la misma política de la empresa, tienden a cumplir eso, porque para ellos, si alguien los graba ahí que están cargando más, y eso se hace público, pues sí es un riesgo, ¿verdad? Entonces, sí, pero en las empresas transnacionales, en algunas nada más, no en todas. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Salieron muy asustados de lo del cálculo de la prima de riesgo, ¿verdad? Y también me asombré. Sí, porque también la prima, ¿quién tiene la prima del 0.02, 0.01?
No, pues quizás las empresas de nueva creación, ¿verdad? O sea, sí, No, bueno, la de nueva creación, dependiendo del ramo, ¿verdad? De la, sí, sí. En cada clase vale una media. ¿Y si hay alguna que califique con eso? No, depende de cada empresa. Por eso La más baja. no hay. La más baja es .05. Sí, no hay de ese. No va a haber nunca un .02. Sí, ese era el ejemplo de la inteligencia. Miren, aquí están los expertos, los contadores, para... Ahí sí se ocupan alguna asesoría de su prima de riesgos ahí con los La contadores. declaración dije .05 pensando en el tema de porcentaje. En realidad es un 50%, de acuerdo a la prima. Puede estar en el 1, o sea, puede estar en el .5 a la más baja, puede subir puede moverse en un rango de 1. Puede decirte por el riesgo a un 3.5. Si tu rango te dice te vas a bajar 2 puntos, no, solo te dejan moverte más en un rango de 5. Sí se han dado los casos, sí me ha tocado verlos bajar. Pero solo bajan un punto. Oye, de acuerdo a la fórmula puedes bajar 3 puntos de tu riesgo, andabas en 5. Te bloquea el seguro y solo te deja bajarte máximo un punto. Un punto porcentual por año. Casi por año. Por año. Entonces, pues sí. Adelante. En el caso de, nosotros somos contadores y que tenemos gente en la oficina sentada todo el día, como cada cuánto tiempo es recomendable de párense, porque nosotros les damos un receso de media hora para eso, para que salgan desde el aire, se despejen, y los que trabajan en turno completo, pues otra media hora para comer. Pero adicionalmente a eso deberían estar descansando, por decir, cada hora de descansar, hacer estiramientos, etcétera. Sí. Ahí vamos aprendiendo. Por ejemplo, en otros países ya incluso adaptaron, no sé si hayan visto que están en las computadoras y están con una caminadora. El estar sentados se supone que reduce de 5 a 10 años de vida de una persona. Entonces, mientras menos puedan estar sentados es mejor. Ahí la recomendación, y es como dicen, depende del sapo o la pedrada. Si son trabajadores que ya tienen factores de predisposición, que están llenitos, que son diabéticos, hipertensos, y estar sentados les va a hacer muchísimo más daño que aquellas personas que son un poco más jóvenes y que son físicamente activas. Entonces, eso sí va a depender, pero lo ideal es de que por lo menos cada hora sí se paren 5 minutitos, realicen unos movimientos, unas pausas activas y seguirle. Pero lo ideal es de que sí, extralaboralmente, sí estemos checando que estén haciendo actividad física, ¿verdad? Porque si no, 5 años de vida menos, pues ahora sí que a nadie nos gustaría tener esos 5 años menos de vida. Yo en la oficina les puse el baño arriba. Entonces, y el agua arriba también se las puso para que estén subiendo. Pues no sé si hay algún caso así de alguna empresa que haya implementado, no sé, así un programa de ejercicio, algo en el comedor o algo así, algún programa. Pues Sí. ya va a entrar la ley silla. Ajá. O ya entró, no sé. Ya entró. Sí, sí. Las multinacionales que siempre ya los ven. Sí, todas esas. Coca-Cola tiene su gimnasio. Kimberly Clark en la Ciudad de México incluso les puso, por ejemplo, masajistas. Entonces están los señores que están ahí en oficinas administrativas con todo el estrés y tienen un método que a su agüita le ponen una sombrilla, entonces abren la sombrilla y esa es la indicación de que vaya una masajista. Entonces, masajista, bien, entonces le da su masaje relajante y ya para que siga trabajando. El chiste es de que siga trabajando. Entonces, sí, las multinacionales pagan mucho dinero en sillas ergonómicas, en este tipo de actividades para evitar que sus trabajadores ahora sí que desarrollen este tipo de lesiones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos visitado empresas donde tienen implementado que cada hora suena la alarma y todos los administrativos tienen que hacer ejercicio de manera conjunta. Pero hay alguien que les guía. Sí, Por ejemplo, a ver, el ejercicio es este. El ejercicio es Hay este. nutriólogos, hay psicólogos, obviamente hay empresas de diferente tamaño. Pero puedes hacer como, no sé, los planes de protección civil, o sea, que digamos que haya la brigada de salud, ¿no? Que se capaciten así de... de seguridad y higiene se encargan de coordinar todo eso. Por ejemplo, en las empresas, los patrones tienen que tener sus comisiones de seguridad y higiene.
Pero muchas veces en el proceso de reclutamiento, el personal de capital humano tiene entre sus actividades a los candidatos, pasarlos a un curso en donde se les explica cuáles son las actividades que van a realizar, cuáles son las reglas de la empresa, cuáles son sus prestaciones con su sindicato, en caso de que lo tengan, cuáles son sus horarios, o hasta incluso les dan la historia de la empresa, ¿no? Entonces, en unas empresas que yo llegué a ver que se implementan dentro de esas charlas, una plática enfocada en la salud del trabajo, que muchas veces pues, se desolvida, ¿no? En donde puedes implementar a lo mejor una charla acerca de las medidas que ustedes vayan a tomar, o bien había otras empresas en las que se tomaban unas que se llamaban charlas de 5 minutos, en que semanalmente el supervisor detenía la obra o antes de iniciar las actividades les daba 5 minutos de un tema que escogiera o que tuvieran calendarizado el comité, en el que podían hablar acerca de, por ejemplo, la menopausia, la pérdida de la audición, enfermedades musculoesqueléticas, o sea, que la activación física. O sea, sí hay muchas estrategias. Lo más importante ahí, desde mi punto de vista que yo he visto, es que el trabajador se sienta acompañado, se sienta que su patrón se interesa por su salud. Porque, como dice el médico, muchas veces tenemos un accidente y yo le digo a mi compadre, ¿sabes qué? Ahí ni te metas, ahí le volaron un dedo a mi compañero, no quisieron responder y ahí se quedó, ya no quieren dar trabajo, ese tipo de cosas que se van pasando de voz en voz y al rato ya no tenemos el problema ese de que también por capital humano ya no pueden contratar personas porque no llegan los atletas y es por eso. Sí, creo que parte importante de retomar nosotros como patrones o como empresas es precisamente que el compromiso y la responsabilidad que tenemos en el cuidado deriva precisamente de esta normatividad, de esta ley. Si está la ley federal, más las normas oficiales mexicanas y las normas que están a nivel federal, nos dan la guía, nos dan las pautas, nos dan las estrategias que podemos adecuar, porque eso también es parte importante. Por ejemplo, la NOM 035, que habla de los riesgos psicosociales, que también derivan de hacer estas pruebas que nos aporten precisamente los resultados o los elementos que nosotros podemos estar implementando y observar y poner en práctica, ¿no? De a poco, porque también no es un trabajo que lleguemos e implementemos de manera inmediata, sino de manera gradual en cada área de trabajo, en cada centro o con cada colaborador con los que estemos interactuando, ¿no? Y sí, yo también coincido en esta parte de que hacernos responsables de esto es implicarnos y conocer esto que nos da el soporte a nosotros para poderlo implementar, ¿no? La 035 creo que en el 19 o en el 20. La 035 habla de los riesgos, de los factores de riesgo psicosocial, que son prácticamente aquellos factores que están dentro de nuestro centro de trabajo y que pueden aportar, ¿no? A derivar en este caso ansiedad, depresión, estrés postraumático, el estrés crónico. Puede tomar una foto desde atrás. Sí, a partir de desde 1 hasta N, que pueden ser. Bueno, yo voy a comentar una realidad con respecto al cumplimiento de sobre todo quienes somos pymes, sí. Pues somos nos cuesta invertirle en ese tema. Pero hay una frase muy típica, ¿no? La carga hace andar al burro. Sí. ¿Cómo lo hago? Cuando a mí me contrata una empresa que te pide eso y te lo solicita. Entonces ahí viene ya el costo-beneficio. Cuando yo quiero entrar como proveedor a esa empresa y me lo exige, lo implemento, lo aplico y todo. Entonces ese es un tema que repito, la carga hace andar al burro. Porque por sí solo, difícilmente lo vamos a hacer. O sea, muy, muy difícil, o sea, hay muchas cosas. Entonces, y a veces cuando yo entro a una empresa que me lo exige y ya cumplo una cierta norma, una certificación de XY, a veces incluso eso nos sirve mucho en nuestro currículum para poder entrar a varias empresas. Oye, tú ya cumples esta norma. Ok, y eso ya les garantiza a la empresa para contratarte a ti. Y pues el precio de lo que cobras lo vale.
Claro. Sí, yo les platiqué el camino malo, pero ya el compañero les dio lo bueno, ¿verdad? Sí. Me quedé pensando ahorita si el doctor mismo nos pudiera decir ahorita, pensando en lo que puede hacer la Cámara para las empresas, porque a lo mejor la microempresa no va a poder contratar, claro, ni siquiera le va a dar para tener una brigada. Y pensando en microempresa, una empresa de digamos 5 a 10, 20 personas. O sea, a lo mejor no va a tener la brigada de seguridad, de higiene, etcétera, pero que a través de la Cámara se pudiera hacer un programa con todos estos estudiantes que están ya por regresar de medicina de trabajo, especialistas, que van a necesitar a lo mejor desde el espacio de prácticas profesionales o de servicio social, que pudiera haber como un pool que conecte, ¿sabes qué? Yo no voy a necesitar como microempresa un médico residente, pero a lo mejor puede venir cada 15 días. Entonces, que pudiéramos hacer una rotación, Eso está muy bueno. como un banco de estudiantes o de profesionales en el sector para, o sea, por un lado, emparejamos a los prestadores de servicio social con las empresas que lo necesitan. Y hacemos ese match como Cámara, no sé si fuera posible. Sí, eso es ahora sí que dentro de la especialidad, como es de muy reciente creación, precisamente el consejo de los profesores, que es el profesor titular y los adjuntos, estamos también buscando esos campos. Entonces, precisamente, pues sí, ahora sí que estamos buscando empresas en las que ellos puedan rotar durante, o estar haciendo las pequeñas rotaciones durante algunos meses. Pero claro que se puede proponer hacer las visitas para que ellos conozcan las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que son pues, básicamente las empresas olvidadas, ¿verdad? Porque todo el mundo ve las empresas grandes, pero las pequeñas y medianas son las que en realidad necesitan más ayuda. Sí, con todo gusto lo platico con la profesora titular. Sí. Creo que el Seguro Social, el IMSS, ha sido ya muy generoso en capacitaciones. Hay una página del IMSS muy buena que se llama CLIMS. Y en el CLIMS hay cursos a nivel general que nos hablan de cómo se tramitan las incapacidades, cómo hacer un diagnóstico situacional en una empresa, cómo trabajar riesgos económicos. Entonces, estas herramientas de capacitación son muy útiles para implementar las pequeñas empresas, ¿no? Tener el experto o alguien que nos diga, porque son cursos de 10 horas de capacitación que, bueno, a lo mejor en una tarde nos aventamos y realmente nos dan muy buena información. Son de muy alta calidad estos cursos que están en esta página. Aquí aprovechando que está la Cámara de Comercio, existen los grupos de ayuda mutua de las empresas que se firman convenios, por ejemplo, para prevención o apoyo a lo que son, por ejemplo, accidentes o desastres, incendios y ese tipo de situaciones. Sobre todo las empresas que están cerca de Santiago también que tienen una concentración muy grande de empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces, si están adheridas a la grandes, por ejemplo, yo, empresa X, voy a capacitar a mis brigadistas para la parte de incendios, o a lo mejor ofrecer la alternativa de que las pequeñas empresas me envíen uno o dos de sus trabajadores a capacitar. Yo creo que esa es una opción muy viable para los patrones y al final de cuentas les sirve a los trabajadores para que se vayan integrando en los diversos escenarios. ¿Cómo le llamas el red de? Apoyo mutuo. Apoyo mutuo. Eso estaría bien porque incluso, bueno, quiero pensar que tuviese una certificación de que ya tienes dentro de tu mismo personal, ya tienes tu equipo de seguridad. No especialmente tu equipo de seguridad nada más para eso, sino que dentro de tu mismo personal, no sé, por ejemplo, un comercio, el vendedor del demostrador, tenga esa capacitación y esté certificado. No sé. Sí. O sea, no sé, pensando en una calle, ¿no? Que hay tiendita, chiquitas. O sea, a lo mejor no todos nos va a capacitar en los primeros auxilios, pero si sabes que a lo mejor el vecino sí sabe, pues pasó algo, ya corre. Los centros comerciales, por ejemplo. Que sería muy bueno. Exacto. Digo, son buenas ideas que finalmente, y como le dije hace rato, ¿cuándo lo hacemos? La carga de sendero uno. Hasta que una empresa me lo pide, lo hago. De igual manera, yo sé que la prima pues
un poco, pero por ejemplo también saber que si su empresa tiene contratados personas con discapacidad, pueden llegar a tener un beneficio, ¿no?, en el pago de impuestos. Muchas veces no se sabe, entonces igual pueden visitar la página del IMSS o acercarse al IMSS para ver cómo es el certificado de discapacidad que necesitan para ese Pues en mi esfera, ¿no? Exacto, pero ocupan el certificado de discapacidad Y por es parte en- del IMSS. Ujú. Sí, la ley de ingreso de la conexión. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya aprovechando, por ahí les dejo el comercial con mi teléfono y pues todos estos han sido por ahí clientes ya conocidos y reconocidos. Igual les dejo la presentación a la cámara. Y por último, hay una encuesta de satisfacción que si gustan por ahí copian el código QR para que nos den sus comentarios y sugerencias. Ajá.